Hola, soy Laura de Miguel y a continuación voy a presentar mi contribución titulada Hallazgo y génesis de la convergencia indagadora a través del dibujo. Hace unos meses me encontré con la necesidad de realizar una convergencia indagadora, es decir, llevo un tiempo desarrollando diversas líneas de trabajo de manera simultánea y esto pues me ha llevado a tener cierta sensación de desorientación. En anteriores ocasiones, el dibujo ha sido una herramienta de análisis, de ideario, de síntesis, pero esta vez ha sido la herramienta que me ha ayudado a plantear el estatus de mi práctica artística indagadora en un contexto de relaciones entre sus temáticas y actuales desarrollos, con el fin de generar un tejido conceptual que la asile para detectar las sinergias resultantes que configuran, en definitivas cuentas, mi poiesis, ¿no? Mi manera de hacer. Plantea la materialización del pensamiento en su suceder, sin marcar un resultado final preconcebido, algo que digamos, tome forma al mismo tiempo que las ideas ocupan su lugar en relación con el resto. Es un proyecto, o pretendo que sea un proyecto de espera, de calma, de introspección, de escucha del silencio. Y para ello, ese silencio, la pausa, son necesarios cuando percibimos cierta sensación de niebla, ¿no?, en nuestra cabeza o incluso a nuestro alrededor. Necesito entonces quietud, fluir y sorprenderme a ser posible con el resultado. Pues bien, a partir de este posicionamiento inició un concienzudo proceso de 5 días de duración en la Residencia Artística de Traductores del Viento, en el que los gestos gráficos, los signos, los trazos, la reflexión, la síntesis apoyan el surgimiento de dibujos que materializan un espacio mental para dar orden y entidad a la intuición y al sentir en sintonía con la razón. Finalizado el proceso, establezco 3 dimensiones de trabajo que se han ido dando de manera rizomática, avanzando y creciendo sin una subordinación directa, pero con cierto influjo, aunque esta haya sido aparentemente tangencial. A cada una de estas dimensiones las he nombrado según he sido capaz de relacionarlas con el contenido que en ellas alberga, ¿no? A todas ellas llego tras una profunda reflexión sobre los resultados que tengo delante de mí y que he realizado intuitivamente. En la dimensión epistémica, las acciones gráficas que han reinado en ella han sido el descontrol, el atrapamiento, la conexión y la invención. El inicio de este proceso me coincide con la realización de un curso online de Yad Vashem, que es el Centro Mundial de la Conmemoración del Shoah, sobre la enseñanza del Holocausto. En este curso escucho la frase: el objetivo principal con el que se creó el centro fue recuperar el nombre de las víctimas para reconstruir la historia de cada una de los 6 millones de personas. Yad Vashem significa un monumento y un nombre. Precisamente serán las palabras Vashem y nombre que se quedan en mi mente y evolucionan hacia líneas de relatos testimoniales, históricos, que se tornan políticos, partidistas, incluso populistas, y que siento que poco a poco desdibujan la magnitud humana de lo acontecido 80 años atrás. Para que la barbarie del Holocausto fuese posible, se habla de una relación triádica social entre lo que ellos denominan perpetradores, víctimas y vecinos. Pero en el tejido social inicialmente esta separación no era tal. Todos convivían en el mismo tiempo, espacio y lugar. Una vez terminado el curso, con el eco de lo presenciado en él, me pregunto: ¿cómo hacer que la memoria perdure como motor de evolución? La tinta negra sobre fondo blanco traspasa y capilariza por las fibras, calando el material de manera inevitablemente a la vez que natural. Sobre ella, otra posibilidad dibujística se abre paso a través de la voluntad, otra técnica, otro tiempo, pero que se yergue sobre la huella de lo anterior, haciendo posible la construcción de nuevas posibilidades de manifestarse y de ser. La impronta involuntaria, tenue y casual, se fija para modelarla y resignificarla en un primer momento, digamos en búsquedas posteriores. Pero llega un punto en el que la búsqueda de sentido desaparece. Solo importa el registro de manchas casuales sobre papel, respetarlas y cuidarlas tal y como son. Darles entidad gráfica para observarlas la necesidad puramente contemplativa de hacerlo. Y al hacerlo, precisamente, resulta que pueden ser tantas cosas que a la vez no son nada. Y ahí es donde se sitúa mi interés. Se da entonces el establecimiento de los biografismos, para designar formas que se conectan entre sí con el ánimo de alinearse ante lo que esté por venir. Bien, en la dimensión filantrópica surge durante el proceso de la anterior conceptos como el cuidado y voluntad. Y en esta, por ejemplo, está el cuidado del dibujo, de la línea que conecta, de la mancha respetada, del libre albedrío de ambas fusionado con la cero de todo ello, que soy yo. Se trata de un modo de cuidar que, guiado por ligeras dosis de voluntad, canaliza la materialización de la obra en la mejor dirección posible, entendiendo este adjetivo como la intuición que nos dice lo que debe ser.
Algunos de estos dibujos vuelven a emerger desde el papel a partir de la capilarización de la tinta de una superficie a otra, para que una nueva grafía suceda, como ya sucedió en la dimensión epistémica. En esta dimensión, la relación personal que establezco entre los diferentes recursos visuales que tengo delante de mí se hace explícita al reinterpretar estos con los tránsitos vitales de diversos entes o seres. Sus recorridos se transcriben como líneas orgánicas que persiguen un fin, pero ellas lo desconocen. Desde su corporización no son conscientes del recorrido propio ni del resto. Pero como si fuesen vistas cenitalmente, esa perspectiva es la que provoca que se desvele para el resto lo que sigue permaneciendo oculto para ellas, que todas forman parte del mismo tejido, del mismo espacio y del mismo tiempo. Esta dimensión, que es la dimensión corresponsable, me sitúa sin ser consciente inicialmente ante creaciones que me devuelven el reflejo de disconformidad que siento con algunos aspectos de la sociedad que conformo, con la que no quiero conectar en todas sus caras, pero ante la que sí me reconozco como parte de ella. El proceso de convergencia indagadora comienza a la vez que un curso online impartido por Yad Vashem, como ya dije anteriormente. Pues bien, este proceso termina recuperando este punto inicial con una mirada comprometida con mi faceta artística que se expresa a través del lenguaje gráfico. El terreno del trabajo previo, de lo no controlado, lo no pensado, lo no imaginado, ha sido indispensable para llegar a lo que he denominado capturas de ausencia, tal y como sentimos un recuerdo de alguien que ya no está, la vigencia débil de su memoria en nosotros, que año tras año parece desvanecerse y a la vez hundirse en lo más profundo de nuestro ser. Esta actividad de poner el dibujo al frente de un ejercicio de reflexión, introspección y experimentación me ha conducido a detectar los puntos en que conectan todas mis líneas de trabajo actuales, en definitiva el hallazgo de la convergencia indagadora que tanto buscaba, ¿no? Estos puntos serían persona y ser, memoria, experiencia y emoción, y vida y muerte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo. En la atención a las sombras, sobre dibujos y registros, sobre cuerpos y climas. ¿Qué significa dibujar una atmósfera? ¿Una ecología? ¿Un clima? En el siglo XVII, diferentes artistas encontraron una manera de hacerlo. Para ello se inventaron perspectivas y estilos de dibujo. También se fabricaron determinados artefactos para hacerlo posible, con una aspiración de registro de larga duración. Se llegó a pensar en herramientas de dibujo que sirvieran para cualquier situación y momento, como así parecen sugerir las contemporáneas plumillas o rotuladores sintéticos. Esta manera de representar, sin embargo, tuvo como contrapartida que convirtió al mundo en una ahí afuera, estático, congelado, inalterado por la propia mirada de quien lo dibujaba. La idea que ahí nació, de algún modo, era que era posible representar el mundo como un objeto. Esta fue la manera central de entender la representación en la modernidad, la gran aportación de las artes a las nacientes ciencias experimentales. Sin embargo, en un momento de climas cambiantes, atmósferas asfixiantes y ecologías al borde del colapso, donde las ciencias no dejan de buscar otras formas de mostrar y hacernos actuar ante el cambio climático, quizás necesitemos también explorar otras prácticas de dibujo y registro. El trabajo que aquí os compartimos nace de una exploración mucho más concreta de estas cuestiones, vinculada a un contexto de calor creciente y en conversación con iniciativas ciudadanas y de la Administración que están revitalizando la sombra como lugar desde el que pensar diferentes maneras de refugiarnos, cobijarnos y protegernos de los efectos tenebrosos del sol, ya sea en la forma de la insolación, el golpe de calor o el melanoma. ¿Cómo puede el dibujo contribuir a hacernos sensibles a las sombras, para así dejar de percibirlas como el negativo de lo que vemos o de lo que se quiere mostrar? ¿Cómo puede el dibujo activar procesos de investigación que requieren de un desplazamiento hacia el cuerpo y la materia? ¿Cómo puede el dibujo habitar un tiempo cambiante y acercarnos así a los ritmos cambiantes del clima? ¿Puede el dibujo, por tanto, contribuir a fabricar mundos más habitables? Mi nombre es Carla Bosserman. Actualmente soy investigadora postdoctoral Margarita Salas en el Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. Desde hace años trabajo en proyectos donde el dibujo se vincula con el territorio, con la memoria y con la comunidad. Como investigadora exploro distintas formas de dibujo en contexto. En mi práctica reciente he venido indagando en cómo involucrar atmósferas y climas como situaciones de dibujo,
pensando dispositivos y técnicas de registro que nos acerquen a esos climas cambiantes, a esas ecologías en transición. Mi nombre es Tomás Sánchez Criado y soy antropólogo. He trabajado sobre diferentes exploraciones del cuidado urbano y llevo muchos años vinculado al activismo de la diversidad funcional y su impacto en el urbanismo accesible. Pero llevo desde hace un año cautivado por las sombras como lugares del pensamiento colectivo, como otro principio para el rediseño de nuestros entornos, como lugares cuidadosos de los que permitir el cobijo de vidas que morirían o sufrirían por la exposición solar. Las preguntas que queremos compartiros tomaron cuerpo, las habitamos, durante el taller La ciudad de las sombras, que organizamos en el mes de junio de 2024 en Barcelona. Un taller de indagación para etnografiar la habitabilidad urbana ante un calor creciente y extenuante. En el taller invitamos a los participantes a explorar estrategias de dibujo para abrir imaginarios y explorar formas de registro y documentación que faciliten relacionarnos con sombras urbanas en contexto. Estas estrategias las pusimos en acción a través de un recorrido a pie por diferentes puntos del barrio de Poblenou en Barcelona, saliendo al encuentro de las sombras de la ciudad. Llevamos materiales de dibujo como lápices, rotuladores, papeles de diferentes gramajes y opacidades, cartulinas y tijeras. También material para practicar con la técnica de la antotipia, un proceso de dibujo e impresión solar que busca modos de producción de imágenes inestables que favorezcan la afectividad ambiental. Para ello, utilizamos papeles emulsionados con espinacas, preparados para solarizarse y generar así positivos de elementos que generan sombras, infraestructuras, vegetación y otros elementos azarosos. Durante el paseo buscamos reaprender y acorpar formas de registro y documentación que implican unos tiempos y unos ritmos que nos exceden, que nos obligan y nos abren a la posibilidad de acercarnos a temporalidades propias del contexto y del objeto de estudio, en este caso, las sombras. Las sombras cambian rápido, más rápido de lo que tardaríamos en capturarlas. Pero también, en ciertas ocasiones, las sombras nos hablan de un tiempo profundo, el de las nubes y la atmósfera del planeta, que nos separa de los rayos abrasadores del astro que preside el firmamento. Colocar un papel en blanco bajo un árbol y perseguir el movimiento de las sombras, intentar dibujarlas con un lápiz o con un rotulador, pero también intentar solarizar una antotipia en un papel emulsionado, colocando una hoja de un árbol o creando una máscara con una cartulina, pueden parecer cosas menores para abordar cuestiones tan inmensas y complejas. Pero para nuestra sorpresa, ahí radica su potencial. Nos hacen sensibles a esa complejidad. Y no lo hacen desde la distancia, como las formas de representación moderna que siguen vigentes en mapas del tiempo o en termómetros. Al dibujar, ese clima cambiante se nos aparece entre el sudor de nuestras manos. Dibujar es en sí un acto sencillo, que puede ser relativamente inmediato, al alcance de la mano. Aquí, antes que un acto representacional, mostrando un mundo ahí afuera, el dibujo cobra una dimensión afectiva. El dibujo forma parte y afecta el mundo que representa. Una práctica corporal desde la que prestar atención a sombras móviles, moviéndonos con ellas. Entonces, dibujar una sombra implica atender a una presencia en movimiento y en relación. Reparar en que su registro no produce una imagen fija, que documentarlas nos lleva a recorrer, a agacharnos, a sudar, a esperar y a trabajar con materiales tan inestables como sensibles. Quisiéramos defender que esta experiencia de dibujo y de investigación experiencial es un modo de responder al desafío ambiental. Urge activar una sensibilidad visual que nos pase por el cuerpo, por la experiencia estética de los procesos de elaboración de imágenes y por desarrollar la sensibilidad en los haceres. Soy Marte Mújica, profesora de dibujo arquitectónico en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad del País Vasco. He titulado mi ponencia Dibujar lo no figurativo, desdibujar. Dibujar, fluir, disfrutar, jugar. Yo ya tengo 50 años más que lo que dice esta fotografía, pero es la que quiero usar como imagen porque es a la infancia hacia lo que tenemos que aspirar.
En arquitectura, en los primeros años de formación, el dibujo se centra sobre todo en lo figurativo, pero en un taller dirigido por el artista Juan Carlos Bracho en Bilbao Arte, nos preguntó qué es dibujar bien y nos puso a dibujar no figurativo. Nos proporcionó unas reglas, unos lápices y unos cartones. Yo me puse a jugar pinchando el lápiz en el orificio que trae la regla y girándola y trazando líneas en rotación, tumbando la mina. Mi proyecto fin de carrera fue publicado en la revista de arte y arquitectura Diversa. La portada de cada número era una obra de un artista. El artista Leopoldo Ferrán intervino manualmente en cada portada del número 5. Jorge Oteiza, en Cosque Tandem, habla sobre lo figurativo y lo no figurativo. Mis alumnos, cuando acuden a tutorías, se encuentran con el cuadrado negro de Malevich a mis espaldas. Quiso el destino que mi proyecto fin de carrera se desarrollara en el arenal de la desembocadura del río Oria, en Orio, pueblo natal de Jorge Oteiza. El proyecto arquitectónico en origen es no figurativo. Puede responder a unas trazas sobre las que se asienta el artificio arquitectónico. El proyecto, sobre todo, trató de construir el vacío, de dejar las dunas vacías. Aunque suene pretencioso, aspiró al grado 0 de Basilisk Nedov. Oteiza, en Cosque Tandem, escribe: de muy niño, en Orio, donde he nacido, mi abuelo solía llevarnos de paseo a la playa. Yo sentía una enorme atracción por unos grandes hoyos que había en la parte más interior. Solía ocultarme en uno de ellos, acostado, mirando el gran espacio solo del cielo que quedaba sobre mí, mientras desaparecía todo lo que había a mi alrededor. Me sentía profundamente protegido. Pero, ¿de qué quería protegerme? Desde niño, como todos, sentimos como una pequeña nada nuestra existencia, que se nos define como un círculo negativo de cosas, emociones, limitaciones, en cuyo centro, en nuestro corazón, advertimos el miedo como negación suprema de la muerte. Mi experiencia de niño en ese hoyo en la arena era la de un viaje de evasión desde mi pequeña nada a la gran nada del cielo en la que penetraba, para escaparme, con un deseo de salvación. ¿Qué es dibujar bien? Jugar a esconderse, volver a ser niño, dibujar disfrutando, fluyendo, jugando. Se puede decir orilla con unas líneas o con unos palos. O expresar el límite que establece un talud que soporta el tablero de una autopista, una línea, una frontera. O tratar de organizar un asentamiento, una parcelación según unas líneas ortogonales. En arquitectura son necesarias ambas actitudes. El dibujo figurativo y el dibujo de lo no figurativo. La ley del suelo, que para algo está, ha hecho que el arenal de la desembocadura del río Oria
sea una superficie para la especulación en donde abundan las viviendas unifamiliares, como en tantos otros lugares se puede hablar de urbanización. Para mí fue un lienzo sobre el que trazar las tensiones que se percibían en el lugar y preservar o construir un vacío, quizá desdibujar el vacío que reivindicará Oteiza. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es David Alberto Jerez Sánchez y para este segundo Congreso Internacional Interuniversitario de Investigación en Dibujo Contemporáneo, me gustaría compartir con ustedes esta idea que relaciona la resonancia de flujo con el dibujo y la periferia. En primer lugar, comentarles que esta resonancia de flujo nace en un territorio sudamericano, en un rincón, alojada en la esquina de este cono. Y tiene el interés y también la porfía de dar cuenta de la importancia de la existencia de otros saberes, de distintos actuares que pudiesen posibilitar otras y mejores convivencias. Esta investigación trata del dibujo en tanto episteme, es decir, en tanto modo de conocer que permita viabilizar un modo de estar y de convivir. Esta investigación ha intentado dar cuenta de cierta anatomía que se ha vuelto visible, sobre todo cuando este dibujo ha precipitado o actúa en ámbitos periféricos. Y no me refiero a ámbitos periféricos vinculados con la geografía ni con lo espacial, sino que más bien lo que tienen que ver en cuanto a la periferia de los centros de poder. Y es aquí donde este dibujo en tanto episteme y en este estado periférico se logra divisar y hay ciertas evidencias de que en él actúa como fundamento subyacente una resonancia de flujo, es decir, un flujo de vibraciones que funcionan como una convocatoria y llamado a lo fundamental de cierta especie. Es aquí donde a partir de esta activación de memoria subyacente se vincula, sobre todo con los procesos autobiográficos, es cuando el dibujo adquiere una anatomía que se vincula con una serie de relaciones indeterminadas que intentan funcionar como si fueran un sistema de blindaje o un sistema para la desarticulación de ciertos imaginarios impuestos. Y es así que esta resonancia de flujo, que actúa como saber subyacente en este dibujo periférico, permite viabilizar otros conoceres, otros modos de transformar y, por supuesto, otros modos de imaginar. El dibujo, entonces, en estos estados periféricos, cuando adquiere una anatomía vinculada a la resonancia de flujo, es posible visualizar en ellos una serie de reflejos de inverosimilitudes en sus relaciones, de fracturas, de dislocaciones y accidentes que permiten dar cuenta de nuevas relaciones que generan un espacio posible para que aparezca un pensamiento nuevo.
Y es así que este pensamiento nuevo, que está en este ámbito periférico, adquiere una anatomía de diagrama. Un diagrama que funciona o que se articula en cuanto a que introduce ciertas posibilidades para provocar el hecho. Es decir, anticipa todas herramientas del pasado para activarlas en un presente continuo. Y es así el dibujo, entonces, en el ámbito periférico, que se vincula con esta resonancia de flujo, que actúa como un pensamiento nuevo a partir de su memoria subyacente, se vuelve un detonante que permite dar posibilidad a un nuevo lugar, a un nuevo sentido y, por supuesto, a una nueva complejidad. El dibujo, en tanto, periferia, es decir, el dibujo desprendido, resistente a la hegemonía o a la gravedad de los centros de poder, se articula en él una suerte de resonancia de flujo que funciona como un llamado, como una memoria subyacente que nos permite vivir en dignidad el presente. Agradezco su atención y les envío un gran saludo desde este cono sur. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes de comenzar, deseo agradecer a los organizadores de este congreso por brindarnos este espacio tan necesario para reflexionar sobre las posibilidades del dibujo en el arte contemporáneo. Es un honor participar en esta conversación y compartir algunas de mis reflexiones sobre el trabajo de Carol Snyman. Carol Snyman es una figura pionera en el arte feminista e interdisciplinar de los años 60 y 70. Ella es conocida no solo por su capacidad para desafiar tabúes, especialmente en relación con la sexualidad femenina, sino también por su innovador uso del cuerpo como medio artístico. En su obra nacida en 1973, Up to and Including Her Limits, traducida al español como Hasta e incluyendo sus límites, el cuerpo y el dibujo se entrelazan de una manera profundamente simbólica. Esta obra, que será el foco de mi intervención hoy, nos permite explorar cómo los trazos pueden ser más que simples representaciones gráficas, son una extensión de la experiencia física y emocional del cuerpo. Up to and Including Her Limits encarna perfectamente el concepto de dibujo expandido, una noción que invita a pensar el dibujo como algo que trasciende el papel o el lienzo para integrarse en el espacio y en el tiempo. En esta pieza, Snyman cuelga suspendida por una cuerda, mientras con una tiza en la mano traza... perdonad un momento... Vale. Traza líneas en las paredes y el suelo a medida que se balancea. Estas marcas no son un fruto de una planificación premeditada, sino que surgen del movimiento orgánico de su cuerpo. Es interesante reflexionar sobre cómo este uso del cuerpo, convertido en una herramienta de dibujo, desafía la división tradicional entre sujeto y objeto en el arte, yendo unos pasos más allá de la pintura física de Jackson Pollock, pasos que entrañan una posición discursiva muy diferente y debe ser leída como una respuesta crítica al expresionismo abstracto y transformando su enfoque hacia una exploración feminista del cuerpo y el dibujo. Snyman no solo está creando la obra, sino que se convierte en parte de ella, y las líneas que traza no son solo signos gráficos, sino huellas físicas y afectivas que reflejan su presencia y sus estados emocionales. En este proceso, el dibujo no es simplemente una forma visual, sino una manifestación de la energía y la experiencia corpórea. Para Snyman,
el acto de dibujar no se reduce a una actividad manual o técnica, sino que es un proceso cognitivo profundamente ligado a la experiencia del cuerpo. Ella misma afirmó: dibujar y masturbarme son las primeras experiencias sagradas que recuerdo, lo que revela cómo el dibujo está intrínsecamente conectado a una forma profunda de conocimiento corporal y emocional. En este sentido, nos invita a considerar el dibujo como una vía primaria para explorar y entender el mundo. En Up to and Including Her Limits, el cuerpo del artista actúa como un mediador entre el pensamiento y la acción. Los movimientos aparentemente aleatorios y espontáneos que realiza al estar suspendida de la cuerda no son solo físicos, sino que están impregnados de una dimensión cognitiva. Cada gesto, cada trazo es una forma de articular pensamientos y emociones que quizá no puedan ser expresados de otra manera. El proceso gráfico, entonces, se convierte en un acto de autoexploración donde la frontera entre lo inconsciente y lo consciente se diluye. Uno de los aspectos más fascinantes de esta obra es cómo navega entre lo accidental y lo intencional. Snyman no sigue un guión ni una coreografía preestablecida. En lugar de ello, las líneas que aparecen en las paredes y el suelo son el resultado de la interacción dinámica entre su cuerpo, la cuerda y el espacio. Esta imprevisibilidad crea una relación particular entre el dibujo y la performance. Lo que normalmente percibimos como un proceso lineal y controlado se transforma en un acto que mezcla el azar y la intención. Este aspecto conecta profundamente con el concepto de dibujo expandido, donde las fronteras entre diferentes disciplinas se desdibujan. El dibujo no es solo el resultado gráfico, sino un proceso performativo que envuelve cuerpo y espacio y tiempo. Aquí Snyman trasciende las categorías tradicionales y nos invita a repensar el dibujo como un medio fluido, capaz de incorporar otros lenguajes como el del movimiento, la improvisación y el cuerpo en acción. Las marcas que deja el cuerpo de Snyman se acumulan, creando un palimpsesto de significados superpuestos. Cada línea trazada sobre las anteriores registra no solo el movimiento físico, sino también la memoria del cuerpo que las ha creado. Las capas de trazos en la obra son como capas de experiencia que reflejan la interacción constante entre el cuerpo y su entorno. Este concepto de palimpsesto gráfico es central en la obra de Snyman, y durante mi investigación en el Getty Research Institute, donde se aloja el material del artista desde 1959 a 1994, y en conversaciones con la propia artista antes de su fallecimiento en el 2019, pude profundizar en cómo estas marcas representan tanto una práctica artística como una posición vital. Cada trazo lleva consigo no solo un registro de la acción física, sino una carga simbólica y emocional, reflejando la relación continua entre cuerpo y mente. Para concluir, Up to and Including Her Limits es una obra paradigmática que ejemplifica cómo el cuerpo puede ser integrado en los procesos gráficos, llevando el dibujo más allá de su definición convencional. En las manos de Carol Snyman, el dibujo se transforma en un acto tanto cognitivo como sensorial, donde cada trazo es un reflejo del cuerpo en movimiento y del pensamiento en acción. Les agradezco la oportunidad de compartir estas ideas y espero que esta obra de Snyman nos inspire a continuar explorando cómo el dibujo puede desafiar las fronteras entre disciplinas y ser una herramienta para profundizar en la relación entre cuerpo, mente y arte. Muchas gracias. Saludos a la comunidad. El profesor Juan Aguilar Jiménez y yo, la profesora Cristina Peláez Navarrete de la Universidad de Málaga, estamos en este congreso para presentar la ponencia titulada Un ejercicio de metamorfosis para el desarrollo de creaciones visuales. En su estudio El pensamiento lateral, Edward de Bono recurre a un juego para explicar cómo la mente
ante un problema pasa de utilizar modelos de pensamiento vertical o científico a utilizar el pensamiento lateral o creativo para encontrar una solución. El juego consiste en formar polígonos de 4 lados con una serie de piezas que se le van entregando progresivamente al jugador. La mente tiende a buscar las soluciones más familiares. Por eso, con las 2 primeras piezas se construye fácilmente un cuadrado. Al añadir la siguiente, un rectángulo. Y con las 2 siguientes, de nuevo, un cuadrado. En último lugar, se le da al jugador esta pieza en forma de paralelogramo que le rompe los esquemas, pues no la puede incluir siguiendo el método que había empleado en los pasos anteriores. El jugador está buscando soluciones diferentes al activar su pensamiento creativo. Como vemos, esta pieza ha sido clave porque ha activado el pensamiento creativo del jugador. En el grado en Bellas Artes de la Universidad de Málaga se trabaja por proyectos artísticos. Estos proyectos siguen procesos de producción basados en modelos de pensamiento científico. La palabra modelo nos indica que los procesos funcionan. ¿Por qué? Pues porque se repiten hasta que se modelizan. Pero por esto mismo resulta complicado llegar a soluciones inesperadas. El ejercicio que venimos a presentar en este congreso es como esa pieza clave del puzzle de Edward de Bono, pues rompe con los modelos metodológicos de nuestro alumnado para descubrirles las posibilidades del pensamiento creativo. Este ejercicio al que llamamos poema, relato, ilustración, se viene desarrollando desde el año académico 2019-2020. Se imparte en último curso del grado y como introducción a la asignatura análisis de proyectos. Y hasta la fecha ha tenido un alcance de 120 estudiantes de arte. A continuación paso la palabra a mi colega Juan Aguilar, que nos describirá este ejercicio y su metodología. Gracias, Cristina. El ejercicio está estructurado en 4 fases. Al estudiante no se le desvela todo el proceso, por lo tanto cada fase es estanca y se desarrolla de forma independiente. En primer lugar, se les pide que elijan un poema como leitmotiv, como detonador para desarrollar la imaginación creativa. En segundo lugar, se les plantea un ejercicio de sinestesia, se les pide que escriban una frase asociada a cada sentido y que entiendan el poema como un olor, como un elemento gustativo, como una imagen, etc. Así establecen 5 frases inconexas que tienen que ver con cada uno de los sentidos. En tercer lugar, se les pide que con ese material, con ese contenido desarrollado, establezcan un relato que tenga sentido, un microrrelato que permita finalmente que pueda ser ilustrado por ellos mismos, desarrollando este trabajo en un formato de 25 por 25 para presentarlo profesionalmente dentro de un marco con 3 centímetros de profundidad. Entre otros elementos que son interesantes en el desarrollo de este ejercicio está evidentemente el incitar o el motivar a la lectura poética y también el establecer relaciones o conexiones forzosas, analogías y que sobre todo desarrollen textos literarios que tengan cierto interés, cierto valor, incluso en estudiantes que no desarrollan esta actividad con frecuencia. Sí, pero poema, relato e ilustración está destinado a estudiantes de arte y por eso nos interesa especialmente el análisis de su última fase, que es la construcción de la imagen. De una parte, vemos como estudiantes de arte que no han recibido la formación en ilustración incorporan conocimientos adquiridos en otras disciplinas para interpretar plásticamente el relato, lo que explica que nos encontremos con más figuras de la retórica visual que con estrategias propias de la narración gráfica. De otra parte, nos llama la atención cómo muchos de ellos y ellas implican el marco caja como elemento expresivo o significativo de la ilustración. Entendemos que esto se debe sobre todo al hecho de que las técnicas disruptivas de las otras fases del ejercicio han estimulado su creatividad y esto les lleva a ver el soporte impuesto como una oportunidad para desarrollar propuestas no convencionales de interpretación de un texto. De las conclusiones o resultados de nuestro estudio en esta ponencia vamos a destacar 3. Primero,
Los recursos no convencionales aplicados al proceso de producción artística nos llevan a soluciones inesperadas que contravienen incluso la definición misma de ilustración, pues esta pasa de ser una interpretación bidimensional pensada para ser impresa a ser un objeto tridimensional. En segundo lugar, creemos de gran utilidad para la ilustración el estudio de estas imágenes finales por haber surgido de una formación artística no gráfico-narrativa. En tercer lugar, somos conscientes de que este estudio debe completarse, por ejemplo, con encuestas a los estudiantes que nos ayuden a confirmar o desmentir nuestras percepciones. Por último, creemos de gran utilidad incorporar técnicas y estrategias creativas en otras fases de los procesos de producción. Por ello, estamos en camino de diseñar nuevas acciones con objetivos similares al ejercicio poema, relato e ilustración. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos y a todos. Hola a todos, mi nombre es Montse Aránega y es un placer poder participar en este congreso con la ponencia de Unir Cuerpos, el dibujo como práctica performativa y encarnada en los procesos de construcción del ser en entornos educativos formales. Quisiera iniciar esta comunicación recuperando la introducción del libro Ser o no ser un cuerpo del filósofo Santiago Albarrico, en el que el autor se dispone a encontrar su cuerpo en su cocina. Lo haré intercambiando los espacios. Si buscamos el cuerpo dentro del aula, ¿dónde lo encontramos? ¿En qué esquina? Cuando me pongo a buscarme por el aula, ¿dónde me encuentro? La hipótesis que baraja esta ponencia es que a través y con el dibujo podemos repensar y co-crear los procesos de construcción del ser en entornos educativos formales como procesos relacionales de convergencia constante, desde los cuales problematizar la lógica del dispositivo tradicional occidental del aula, basado principalmente en un enfoque y un currículum jerárquico, enciclopédico, androcéntrico, colonialista, patriarcal y homófobo. A través de la reflexión acerca de una vivencia educativa en comunidad, llevada a cabo en la materia optativa Prácticas del Cuerpo, Estudios de Performance de la Universidad de Barcelona, impartida por Assumpta Bassas, esta ponencia indaga sobre la materialidad y la corporeidad tanto del dibujo como de la experiencia educativa. Vamos ahora a examinar brevemente la organización del dispositivo tradicional occidental del aula. Así pues, desde un punto de vista decolonial, Rodríguez Varela sitúa las raíces de la aparición de los sistemas educativos en el siglo XVIII, en los que la época colonial sienta gran parte de las bases epistémicas y ónticas que se desarrollarán en los siglos venideros en diversas dimensiones de la vida social. La actual arquitectura del sistema educativo aparece metodológicamente, entonces, de una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en el siglo XVIII, como la Revolución Industrial, la construcción de prisiones, el nacimiento de la burguesía, etc. En ese sentido, el sistema educativo creado según el modelo de producción industrial es uno de los lugares por excelencia de la sociabilización y pedagogización de los cuerpos, situando a las estudiantes como usuarias y a las docentes como proveedoras de un servicio. No obstante, a partir de los años 60 y 70, el discurso educativo empezó a tambalearse y, coincidiendo con Vidiella, el conocimiento decimonónico basado en las certezas unívocas, universales y ahistóricas entró en crisis. Movimientos minoritarios en torno a la diversidad de género, clase social, etnia, religión, hicieron saltar las disciplinas tradicionales. En este momento de hibridaciones y desbordamientos del conocimiento se desencadenaron tres giros: el giro lingüístico, el giro visual y el giro teatral. Esta comunicación se focaliza en este último, al reivindicar el rol olvidado del cuerpo y poniendo en escena la importancia del dibujo como práctica performativa, encarnada y afectiva para comprender las actuales formas de relación y de configuración identitaria, favoreciendo al mismo tiempo procesos materiales encarnados en la producción de conocimiento. En esta segunda parte vamos a entrelazar extractos del diario realizado de la asignatura junto con aportaciones teóricas. 18 de noviembre de 2018, edificio Florenza. Ayer tuve la oportunidad de experimentar el ritual de sanación a través de la danza de Anna Halprin. Mis compañeros y yo salimos al jardín para abrazar la rugosidad húmeda de los árboles y escuchar el frío pasar entre las hojas. Luego volvimos al aula, recortamos una hoja de papel a nuestra medida y empezamos a dibujar y a bailar. Fue en ese habitar mi cuerpo y el de los otros que pude encontrar la depresión. Le di forma, significado y nombre, volví a mi cuerpo dibujándolo, sin verlo pero sintiéndolo. Así empieza el diario de la sesión de aquel día.
Nuestra profesora, Asunta Basas, nos propuso realizar un ritual de Anna Halprin. Sentada rígidamente en aquella aula, ocupando cada una su pupitresilla, con la tarima y la gran pantalla blanca como horizonte, aquello nos cogió por sorpresa. La dimensión espacial del aula se desbordó para convertirse en jardín, frío de invierno y ruido de coches. Asunta nos guió hasta un árbol y empezó a abrazarlo. Yo estaba atónita. Acto seguido, volvimos al aula para proseguir con el ritual. Cortamos cada una hoja de papel a nuestro tamaño y empezamos a dibujar. Teníamos que hacer un autorretrato del cuerpo entero. La pasividad que solíamos engendrar acomodados en nuestras sillas se transformó en una agencia creadora, formando parte activa de lo que estaba sucediendo. Todo lo que ocurre en esa caja cuadricular que es la clase es sumamente predecible y seguro. Aquí, en cambio, dentro, sobre el dibujo, el espacio deviene un terreno vital y encarnado que conecta los cuerpos y las materialidades, dando lugar a una sensación colectiva de diferencia y de situación múltiple. Nuestro imaginario dentro o fuera del aula se había desbordado y lo que estábamos activando era un proceso relacional de co-creación emergente, creando y encarnando la experiencia tanto educativa como creadora, conscientes de nuestra porosidad afectiva, simbólica e intradependiente. Después de dibujar nuestro cuerpo, tocaba bailar el dibujo de lesotres. Estábamos viviendo un acto de empoderamiento psicofísico, interaccionando el ser y estar desde el cuerpo y la materialidad, indagando en la relación y en la performatividad plástica del acto de dibujar. 19 de noviembre de 2018, edificio Florenza. 3 palabras, dice Asunta: físico, emoción y relación. Contemplo el rostro perplejo de Alicia. Calentamiento. ¿Qué es lo que le hace el dibujo a mi cuerpo? ¿Y mi cuerpo al dibujo? ¿Qué nos está ocurriendo? Que estamos expandiendo nuestras cuerpos hacia el infinito. Al día siguiente retomamos el ritual y Asunta nos compartió el tercer y último paso. Bailar con los dibujos junto con mis compañeras fue un salto al vacío que hoy entiendo como una mutación orgánico-afectiva producida por ese fenómeno corporizado que estábamos pensando y construyendo juntas. En este experienciar, hacer, ser dibujo, se trató de sabernos de un mundo en un plural aglutinante, conscientes tanto de la esfera del sujeto como de la esfera de la potencia vital. Un contexto vital y orgánico en el que hubo posibilidad de transmutación, de que el pensamiento se convierta en carne y la materia en conocimiento, contribuyendo a una experiencia de enseñar, aprender, circular y recíproca. Ese desplazamiento se dio principalmente desde la posibilidad de movimiento dentro y fuera del papel y de vinculación con los cuerpos de las materialidades desde los afectos y las relaciones. Ser, hacer, devenir dibujo desde lo vivencial y performativo a partir de una agencia relacional. De esta manera, dibujar no se limitó a un recurso comunicativo expresivo, sino que generó dinámicas de indagación que permitieron reflexionar sobre el lugar de lesotres y sobre nuestra dimensión corpoafectiva como sujetos y como seres vivos en relación de afección con el mundo. Terminamos recuperando Santiago Albarrico y respondiendo a la pregunta que encabezó este ensayo. Cuando me pongo a buscarme por el aula, ¿dónde me encuentro? Quizá en el ordenador o en el árbol que nos abrazó aquella mañana húmeda de invierno, o en el tatuaje de mi compañera de clase. No lo sé con certeza, pero sé que aquel día encontré mi cuerpo aquí y ahora, antes y después, en aquel dibujo todavía en expansión. Muchas gracias. Hola, soy Mar García Ranedo y bajo el título Capilografías, tensiones entre esquematismo y lenguaje a través del dibujo presento la siguiente intervención en la que se analiza la acción de dibujar a través de una serie de dibujos de la que soy autora y que titulo Capilografías porque emulan grafías que pretenden representar la forma gráfica de una escritura orgánica que actúa o que actúe paralelamente al lenguaje al uso, al lenguaje que habitualmente empleamos para comunicarnos. Las capilografías son dibujos que emulan al pelo. Las líneas que conforman dichos dibujos se distribuyen y ocupan la superficie del papel en blanco como un lenguaje borroneado, en cierto modo codificado o encriptado. Estas representaciones gráficas son, en cierto modo, podrían ser interpretadas como simulacros de las palabras y, de este modo, de su significación. Como idea podemos recordar a Henry Michaud, que pretendía hallar un lenguaje mediador, una especie de lengua signo,
También podríamos recordar la invención de Leibniz en el siglo XVIII, que llamó pasigrafía y que consistió en crear un método de representación gráfico y visual que buscara hacer inteligible un texto a cualquier persona que lo leyese, una especie de escritura de conceptos en lugar de palabras y formas. Este modo de hacer posible que cualquier persona pudiera tener acceso al entendimiento de aquello que ve sin necesidad de conocer los códigos específicos del lenguaje pone en cuestión la posibilidad de comunicarnos a través de otras escrituras, más allá de aquellas que empleamos o conocemos, y al mismo tiempo que también pone en cuestión el etnocentrismo que siempre ha acusado el concepto de escritura desde las narrativas occidentales. Las capilografías, como digo, son dibujos con formas orgánicas y aluden directamente al cuerpo. Diremos que la operación de dibujar es extremadamente complicada, dado que pone en juego movimientos y posiciones que el lápiz en la mano debe resolver en una sincronización en la que está involucrado el cuerpo entero. El dibujo pasa por la mano, pero antes de desatarse con fluidez sobre el papel y organizarse como un código, como digo, antes está en la cabeza. Diríamos que el pelo es el principio de todo. En él se concentran las energías que desde la cabeza llegarán a la mano y serán depositadas sobre el papel. Reconocemos el gesto de arrastrar la tinta sobre el papel, pero desconocemos o poco sabemos de todas esas fluctuaciones anímicas y psíquicas que nuestro cuerpo experimenta en ese mínimo proceso. Y es que mientras ejecutas cada tramo de dibujo sobre la superficie en blanco del papel, se genera un lapso de tiempo con toda su singularidad y excepcionalidad que lo diferencia de cualquier otro lapso, es decir, de cualquier otra duración. Y es aquí donde interviene el dibujo como catalizador del ánimo y de la actitud del propio cuerpo en esos microlapsos en los que la intención primera pudiera quedar sometida a contrariedades no previstas antes de convertirse en grafía. Gracias a esta actitud del dibujo, experimentamos la idea de que nada escapa al azar o nada escapa al accidente, porque cualquier turbulencia, cualquier goce, oscilación que experimente el cuerpo afectará al resultado, es decir, dicho resultado, es decir, el dibujo que resulta, nos ayudará a descifrar y a entender el inconsciente pulsional de nuestro propio cuerpo. El resultado, o sea, la inscripción sobre el papel, será o podrá ser emocional, podrá ser sensorial, pero también será accidental, porque es aquello que surgió, es aquello que es así, porque así ocurrió. Y es que más allá de la interpretación del símbolo y del rasgo del signo está la dimensión de la forma, ya sea perfecta, imperfecta, incierta o errada. El trazo, el garabato, la línea imprecisa, el titubeo gráfico que surgen del movimiento deslizante, imprevisto e impreciso del propio cuerpo sobre el papel en blanco generan una multiplicidad de formas bajo las cuales se pueden percibir tensiones identitarias, identificativas e íntimas del propio cuerpo. Henri Michaud indagó con su dibujo otros modos de entender y reflejar una realidad enorme y diversa. Quería encontrar una expresión más acorde al mundo, una lengua ideogramática que fuese lo suficientemente hábil para captar y reproducir lo inaprensible. En su obra, la tinta, el dibujo, el trazo, a medio camino entre ideograma y signo alfabético, fue poco a poco encontrando su propia forma y fue adoptando la apariencia de texto. Y en esa apariencia del dibujo como texto, y para terminar mi intervención, trataremos de emparentar al dibujo con la idea de vaciar la escritura del yo. Es decir, de interpretar cualquier rasgo biográfico como una fuga, como un escape de lo personal, siguiendo lo señalado por Roland Barthes, que decía que toda escritura que no miente designa no los atributos interiores del sujeto, sino su ausencia. El dibujo, por tanto, no solo como una forma que especule con la ficción o que nos informe de lo imaginado, lo circunstancial, lo accidental, lo inaprensible, sino el dibujo también entendido como una impresión sensorial. Un dibujo que funcione como un diagrama a la vez que funcione como un esquematismo kantiano.
Buenos días a todos. Es un placer estar aquí hoy para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el dibujo como acto de resistencia, la obra del artista franco-argelino Abdel Samad. Cuando pensamos en el dibujo, a menudo lo consideramos como una técnica preliminar, algo preparatorio o modesto. Sin embargo, en el caso de Abdel Samad, el dibujo ocupa un lugar central y fundamental en su práctica artística. Es mucho más que un medio gráfico, es un acto político, un vehículo para cuestionar y desafiar la narrativa dominante de nuestra realidad contemporánea. Desde sus primeros trabajos, Abdel Samad ha utilizado el dibujo como uno de sus principales lenguajes. A simple vista, los dibujos parecen sencillos, incluso austeros. Sin embargo, detrás de esa sencillez se esconde una red compleja de significados. Él emplea el carboncillo para dibujar líneas, que aunque simples en su forma, son poderosas en su contenido. Esas líneas se convierten en un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y lingüísticas. En un mundo donde la comunicación está cada vez más fragmentada por ideologías y fronteras, Abdel Samad utiliza el dibujo para crear puentes y contar historias de dolor, luchas y esperanzas, historias que resuenan no solo con experiencia personal, con su experiencia personal, sino con la de millones de personas que viven en contextos de violencia y migración. Uno de los aspectos más fascinantes del dibujo en la obra de Abdel Samad es cómo el medio se convierte en una metáfora de la violencia. Si observamos alguna de sus series de dibujos, las líneas son duras, incisivas, casi agresivas. Estas líneas no solo representan escenas de violencia, sino que al observar el trazo nos damos cuenta de que el acto de dibujar en sí mismo es un acto de violencia física. La presión del carboncillo sobre el papel, la fuerza que requiere para dejar una marca, simbolizan el trauma, las líneas que cortan y dividen el papel. Son un reflejo de las heridas de la historia, muchas de ellas imbuidas en la propia vida del artista. Abdel Samad fue profundamente marcado por las consecuencias de la guerra civil argelina en los años 90, una experiencia que le llevó al exilio. Ese sentimiento de desarraigo del que habla a menudo encuentra eco en sus obras. Aquí podríamos citar a la poeta y artista libanesa Etel Adnan, quien en su obra Voyage, War and Exile conecta la experiencia del exilio con el acto de crear arte. Para Abdel Samad, el trazo del carboncillo se convierte en una marca permanente de esta violencia. Las líneas en sus dibujos no solo delimitan formas, sino que también simbolizan fronteras. Estas fronteras pueden ser físicas, como las que separan a los países, pero también son simbólicas, fronteras entre razas, clases sociales o culturas. Sin embargo, en lugar de reforzar estas divisiones, Abdel Samad las subvierte. En sus dibujos, las líneas a menudo se cruzan, se doblan, se rompen. Con ello, el artista sugiere que las fronteras no son inmutables. En lugar de aceptar estas barreras, Abdel Samad nos invita a cuestionarlas. ¿Por qué existen? ¿A quién benefician? ¿Qué significaría un mundo sin estas divisiones? Este cuestionamiento constante de las fronteras, tanto físicas como mentales, es una de las formas en que su arte se convierte en un acto de resistencia. Es importante recalcar que estas líneas también representan una metáfora de la inmigración y el desplazamiento para aquellos que, como Abdel Samad, han experimentado el desarraigo. Las fronteras no son solo líneas que en un mapa, son límites dolorosos que definen sus vidas y experiencias, pero en sus dibujos estos límites se rompen, sugiriendo la posibilidad de un mundo más allá de las fronteras. Un aspecto clave en la obra de Abdel Samad es la interacción del dibujo con otros medios. En su práctica artística, el dibujo no es un medio aislado, sino un diálogo, sino que está en diálogo constante con la performance, la cultura y la instalación. Por ejemplo, un dibujo puede ser el punto de partida para una instalación monumental o para una acción performativa. La línea que empieza en el dibujo
puede transformarse en un gesto, en un movimiento físico. De esta manera, el dibujo trasciende el papel y se convierte en una acción, en un gesto político que refleja las luchas y las resistencias que representa. Finalmente, quiero centrarme en cómo el dibujo en la obra de Abdesamad no es solo un medio para representar el mundo, sino un acto de resistencia en sí mismo. En sus dibujos, Abdesamad nos enfrenta a realidades incómodas, nos obliga a confrontar las heridas del pasado, pero también las injusticias del presente. Los trazos del carboncillo son gestos de subversión que nos invitan a repensar el mundo en el que vivimos. Nos desafían a imaginar nuevas formas de resistencia, nuevas formas de habitar el mundo que no estén definidas por las fronteras, la violencia o la exclusión. En última instancia, a través de sus dibujos, Abdesamad nos invita a resistir la violencia, la opresión y las narrativas que intentan dividirnos. Y lo hace de una manera tan sencilla y poderosa como lo es un trazo de carboncillo sobre papel. Reflexiones en torno al dibujo automático a partir del poema La ceguera del poema de Mario Montalbetti. Dice Mario Montalbetti al inicio de su poema: la pregunta ¿por qué escribo? Ha sido saboteada por una serie de coartadas a las que se recurre con poca originalidad. La coartada del archivo, escribo para recordar, para dejar un registro; la coartada catártica, escribo para liberarme; la coartada psicológica, tal vez la peor de todas, escribo para construir una identidad. Son coartadas porque todas parecen justificaciones para hacer otra cosa, como si la escritura fuera un medio para alcanzar otra cosa. De la misma manera, la pregunta ¿por qué dibujar de manera automática? Se vinculó a la coartada de investigar el subconsciente, ya que esta práctica apareció como una forma de antítesis a la razón y a las facultades superiores de la mente. Sin embargo, dejando esa coartada de lado, me pregunto, ¿cuál es el sentido de su lenguaje? Las claves que apunta Mario Montalbetti en su ceguera del poema y que leeré más adelante me hacen pensar en esta práctica como un símil del poema. El pensamiento del dibujo automático se acerca más a lo poético que a lo lógico, tomando la definición de Machado de pensamiento poético, que no admite supuestos inmutables, inamovibles, verdades podríamos decir, sino realidades vivas, vibrantes, en perpetuo cambio. Para mí se trata de una práctica que es resbaladiza e incierta, en la que las líneas y los gestos empiezan a girar sobre sí mismos, como si estuvieran hablando entre ellos, como cerrándose sobre un diálogo propio que no entiendo. Para mí tiene un sentido difuso. Tal vez también podríamos llamarlo ceguera. Las líneas que aparecen sin control no están jugando el mismo juego que las palabras en el poema, el juego entre el sentido y su negación. Viendo desde fuera ese diálogo silencioso, me pregunto, ¿es posible que el sentido emerja entonces de la ceguera? Montalbetti empieza su poema con la siguiente pregunta. Sin coartadas, entonces, intentemos abordar la pregunta, ¿cuándo es que el lenguaje del poema vale la pena? Descubrimos que hay un desfase radical entre nuestras palabras y las cosas, y lo que hacemos es hacer uso de ese desfase, aprovecharlo. No decimos el mundo es redondo, sino el mundo es azul como una naranja, que es un verso de Eluard. Cuando no podemos soportar algo lo trasladamos, porque él mismo o ella misma no puede soportar el peso abrumador de cierta literalidad. Esta es la situación. El lenguaje mismo nos incita al traslado, y nos ilusiona con un más allá, con otro lugar, al que el lenguaje mismo nos impide acceder. Hay vicios de la verdad que despistan. Entonces Montalbetti, para responder a su pregunta inicial sobre cuál es el lenguaje del poema que vale la pena, llega a la siguiente conclusión. El poema es el lugar en el que no falta nada. El poema es la carencia de nada. El sentido del poema es su falta de nada. Sobre todo al poema no le falta traslado hacia otro lugar, no le falta más allá, ni ser otra cosa de la que es. Ese lenguaje del que habla Montalbetti yo lo entiendo como lugar de suspensión, en el poema y también en el dibujo automático. Porque en él, como dice, no hay faltas, sino suspensiones en la relación entre lo que vemos y lo que decimos. Se alejan del sentido lógico. Montalbetti señala la contraposición entre ver y dice que decir tiene sentido cuando habla de lo que no es visible en un sentido absoluto, al igual que ocurre en el dibujo automático, que siempre habla de lo que no se puede ver. Y sobre el concepto de sentido, Montalbetti señala: yo llamo sentido a ese decir continuo, no diferencial, a aquel decir que no es signo. El sentido del verso, el sentido del poema, es la dirección en la que el verso o el poema se mueven, dirección como cuando decimos el sentido del tránsito.
y los mecanismos de la creación del sentido son los del lenguaje que ya no dice a través nuestro. Son el ritmo, la línea prosódica, el movimiento de la letra. Son todas aquellas prácticas, independientes de la referencialidad y de la significación, que son justamente las prácticas menos susceptibles de ser manipuladas por el lenguaje. Ese es el sentido del poema, el sentido como algo distinto a su contenido o a su significación, y ciertamente como algo distinto a su interpretación, el sentido como dirección, la forma en la que se mueve el poema. La forma en la que se mueve el dibujo, un movimiento automático y ciego. Sigo con el poema de Montalbetti. Para el poema entre ver y decir hay disyunción. Leer una novela es como subirse a un avión un día de buen clima, con sol, con pocas nubes, y es posible ver por la ventanilla las montañas, los ríos, las grandes planicies. Leer un poema, en cambio, es como subirse a un submarino en medio de la noche y realizar una inmersión bastante profunda en un mar poco transparente. El submarino navega a ciegas, no sin realidad externa, hay cimas y rocas y mares allá afuera, sino ciego, sensorialmente ciego a ellas. El poema navega a ciegas en ese mismo sentido. Entonces, el lenguaje del poema vale la pena cuando habla de lo que no es visible, de lo que solamente se puede decir. Y aquello que solamente se puede decir no son temas, cosas, sustancias, operadores lógicos, sino un proceso de emergencia, un proceso de creación de la nada hacia el mundo. En esta contraposición entre lo que solo se puede ver y lo que solo se puede decir, Montalbetti recupera la expresión salir a la luz para referirse a aquello que solo se ve, que emerge a un régimen de visibilidad. Y similarmente nos dice, hay cosas que no salen a la luz, sino que salen al lenguaje. Y aquí nuevamente no se trata de objetos, de perros, amores, mares o máquinas, sino de una forma de emerger al lenguaje, que no es visible en absoluto, que solamente se puede decir. No como proceso referencial, insisto, sino como forma de emergencia, de salir de la nada a la inmanencia del mundo. Esas formas de emergencia constituyen la ceguera radical del poema. Para mí el dibujo automático tiene mucho más que ver con decir que con ver, con aquello que solo se puede decir y que no se puede ver en un sentido absoluto. Es para mí una práctica ciega de la misma manera en que Montalbetti habla del poema. Su sentido, tal vez, resida entonces en su ceguera. Muchas gracias.